Hola chicos, buen día, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy trabajaremos sobre las teorías de la personalidad y también trabajaremos la siguiente semana con ellas. Las vamos a estudiar desde diferentes puntos de vista. Vamos a conocer qué es una teoría de la personalidad. Bueno, este tipo de teorías se considera en distintas aproximaciones teóricas que se van a proponer mediante estudios de la personalidad con base a algún tipo de rasgos, ya sean mínimos principalmente dentro de nuestro comportamiento. Las teorías de la personalidad, como su nombre lo dice, va a estudiar la personalidad humana con base a una conducta que nosotros desarrollamos. La primera teoría que vamos a analizar y a comprender es la teoría conductista. Bien, esta fue principalmente estudiada por Pavlov y Skinner. Y la conclusión general de esta teoría es que el ser humano conlleva un estímulo y una respuesta dentro de la interacción de su medio ambiente. Es decir, por ejemplo, nosotros solemos responder con base a una situación que nos pasa. La siguiente es la teoría cognitiva. Su aportador principal fue Piaget y esta habla sobre la naturaleza del desarrollo de nuestra inteligencia, es decir, cómo aprende el ser humano y la capacidad de inteligencia desde las etapas del desarrollo, es decir, desde la niñez hasta la vejez, principalmente basada Piaget en la niñez. El siguiente es la teoría de rasgos y tipos. Este tiene diferentes aportadores, por ejemplo, tiene a Jürgen, tiene a Raymond Carter y a Gardner Alport. Estos son los principales aportadores donde va a estudiar la personalidad a través de un modelo explicativo sobre el comportamiento, principalmente de las características que nosotros arrojamos. Después sigue la teoría psicodinámica. Esta va a ser por Freud, Alfred Adler y Erik Erikson. Estos aportadores mencionan que la psicodinámica va a ser la conducta a través de una respuesta, pero por fuerzas psicológicas, es decir, que son a través de la conciencia y el manejo de un sentimiento sexual. Posteriormente viene la teoría psicoafectiva, donde desencadena la personalidad a través de emociones y sentimientos. Esta nos va a dar una motivación y sobre todo nos va a desarrollar una actitud con diferentes habilidades que nos forman a nosotros. Y los aportadores principales son Freud, Jung y Fromm. Y la teoría humanista, pues como ustedes ya saben, su principal aportador ya lo estudiamos desde las necesidades básicas del ser humano. En este caso es que no tiene una conciencia ética, es de forma individual y sobre todo se desarrollan valores de forma espiritual conforme lo que nosotros como seres humanos vamos a estar pidiendo en el transcurso de nuestra vida. Vamos a estudiar el día de hoy la teoría conductista. Esta teoría conductista, como ya se los había mencionado, pues se basa en un estímulo que lleva una respuesta y sobre todo es la interacción del ser humano con su medio ambiente dentro de nuestro contexto social. Su función es que la conducta está determinada a través de refuerzos y castigos y el contexto es cognitivo-conductual. Actualmente este influye y incluye una gran variedad de orientaciones teóricas, sobre todo las ideologías. Pueden ser positivas, políticas, religiosas, paradigmas psicosociales que se suponen que generan una conducta o cómo nosotros actuamos. Los principales conceptos básicos del conductismo pues son 5. El primero va a ser un estímulo, el segundo la respuesta, el tercero va a ser un condicionamiento, el cuarto un refuerzo y el quinto un castigo. Bien, pues vamos a comenzar con el estímulo. Bueno, el estímulo va a ser la señal de información o el evento que procede de una respuesta que obtiene nuestro organismo. ¿Qué es la respuesta? Bueno, pues esta respuesta va a ser a través de cualquier conducta y surge como reacción al estímulo, es decir, que lo que nos sucede nosotros vamos a actuar de esa manera para obtener una respuesta. El número 3, que es el condicionamiento, bueno, pues nos arroja que es un tipo de aprendizaje que se va a dar derivadamente de la asociación entre estímulos y respuestas. Nosotros lo vamos a asociar de lo que nosotros vivimos con como nosotros actuamos. La número 4, que es nuestro refuerzo, es que cualquier consecuencia de una conducta va a aumentar.
Es decir, si nuestra consecuencia de conducta aumenta, va a generar una probabilidad de que nosotros volvamos a hacer. En este caso se da de manera positiva. Por ejemplo, cuando los niños empiezan a hacer del baño y les enseñan los padres a ir solos, entonces ya ve tú solo. Y si en dado caso que el niño vaya solo y se limpie y no haya ninguna posibilidad de que el niño no cumpla ese objetivo, se le va a dar un refuerzo. Es decir, no sé, ahora te doy una paleta. Si en tres y se maneja de corto a largo plazo, por ejemplo, hoy no te hiciste del baño, bueno, te doy una paleta. Pero si dentro de 3 días no te haces del baño, te voy a dar un huevito Kinder. Ah, pues el niño va a cumplir con esos 3 días a través de ese refuerzo. Más sin en cambio el mismo ejemplo, vamos a ponerlo en castigo. Obviamente va a ser opuesto al refuerzo y tiene una consecuencia donde la conducta disminuye y evita volver a darse. Por ejemplo, si el niño hace del baño y de premio le van a dar una paleta, ¿qué va a obtener el niño si no lo llega a cumplir? Por ejemplo, la mamá le dice, si tú vas al baño y cumples, te voy a dar una paleta. Pero si no te haces del baño, te voy a dejar todo el día mojado. Entonces el niño ya tiene un castigo. Obviamente el niño no va a comprender hasta que le pase. Supongamos que el niño se hace del baño. Entonces la mamá le va a decir, tú te quedas así todo el día y lo deja. Entonces al otro día vuelve a comenzar. Si el día de hoy no te haces del baño, te doy una paleta. Pero si te haces del baño, ya sabes que te quedas mojado. Entonces, como el niño ya no tuvo una satisfacción con ese castigo, ya no lo va a volver a reproducir. Y es como nosotros, ¿no? Que también tenemos un refuerzo. Por ejemplo, ustedes, si siguen cumpliendo, les voy a regalar un punto. Y si no lo tienen, de plano no los voy a apoyar hasta sea una décima. Entonces, ustedes ya también van socializando este tipo de conducta. Bueno, tenemos dos aportadores, como bien les mencioné, es Iván Pavlov y Frederick Skinner. Vamos a conocerlos desde un cuadro comparativo en el cual consta de un nombre, la bibliografía, la teoría, el objeto de estudio, su experimento, la evaluación de la teoría y los últimos 2 cuadros ustedes lo van a tener que llenar. Sobre todo pide una paráfrasis de cada uno de los autores y una imagen correspondiente a cada autor. Vamos a comenzar con Iván Pavlov. Bueno, pues él es un fisiólogo ruso que nació en Ryazan, Rusia. Su padre era sacerdote y su madre era ama de casa. Este Iván era con mente muy curiosa y sobre todo que se interesó en Charles Darwin y en Iván Sherek. Sobre todo él trabaja la cirugía médica, pero él empieza a estudiar su teoría a través del conductismo y basado en el condicionamiento clásico. Es decir, en este caso, permítanme. En este caso, vamos a conocer lo que es los perros a través de una campana y su objeto de estudio pues realmente no era estudiar el aprendizaje, sino cómo salivaban los perros. Su experimento fue en repetidos ensayos, sobre todo que él tenía algunos perros y les daba de comer en cierto tiempo y les tocaba la campana. Entonces su aprendizaje fue que cuando escuchaban la campana o tan solo de ver a él, los animales ya saben que les iba a dar alimento. Entonces, por ejemplo, aquí dice repetidos ensayos, segregaban la saliva, incluso su presencia independientemente a que les diera de comer, al entrar ya sabían ellos que al menos cuando él se presentaba iban a obtener eso. Su evaluación de la teoría pues fue un aprendizaje asociativo más un básico, es decir, que los perros aprendieron a relacionar la campana con la comida y todo a verlo a él, que ya les iba a dar de comer, donde el organismo responde a un estímulo ambiental. Por ejemplo, en este caso, cuando veían a Iván, los perros salivaban, aunque no les tocara la campana, sabían por ende que Iván iba a tocar la campana. El otro caso es Frederick Skinner. Bueno, pues él es un psicólogo y fisiólogo social y sobre todo de la investigación experimental y su análisis. Trabaja en el condicionamiento operante, el conductismo radical y los comportamientos y acciones de la persona. Su experimento o su teoría está basada en el
conductivismo en un condicionamiento simple. Por ejemplo, él creó la rata dentro de una caja negra, él introdujo una rata. Entonces, él por medio de los estímulos le da el aprendizaje a partir de consecuencias. En este caso, dentro de la caja negra estaba la rata y era utilizada para el condicionamiento de animales. Sobre todo la rata le daba una palanca, tenía una palanca y la rata iba y palanqueaba y en cierto tiempo le daba comida. Entonces la rata ya sabía que al palanquear le daba cierta porción de comida. Entonces cuando la rata aprendió que esa palanca daba comida, lo que hizo Skinner fue adaptarla para que no diera constantemente comida, ¿no? Por ejemplo, en esta hora sí, en esta hora no. Entonces ahora su condición para la rata era averiguar en qué tiempo sí era y en qué tiempo no era la comida. Entonces eso fue lo que la rata empezó a aprender y sobre todo que un estímulo sigue una respuesta. Por ejemplo, si la rata le daba toques, obviamente ya no volvía a palanquear, y si la rata le daba comida, volvía a palanquear para ver si le volvía a dar la misma proporción de comida. Sobre todo entre el individuo y su medio es como nosotros principalmente trabajamos, más que la de Iván Pavlov. La otra teoría pues es la teoría psicoafectiva. Esta pues principalmente va a estar basada en la forma del ser humano, sea consciente o inconscientemente. Se ven involucradas las emociones, los sentimientos, nuestras motivaciones, intereses, las actitudes y sobre todo las habilidades que nosotros como persona tenemos. Su fin principal pues es el mundo en donde vivimos y esta característica pues va a darnos la forma del ser. Su contexto pues son relaciones, principalmente en nuestro contexto, es decir, que van a ser las relaciones donde nos desenvolvemos y son tres aportadores, Freud, Jung y Fromm. Vamos a estudiar a Freud, donde lo descriptivo lo toman como lo que ya está estructurado y lo dinámico como lo que funciona al ser humano. Va a ser la consecuencia del ser humano una pequeña, sobre todo en representaciones mentales. Es conciencia como inconsciente, es decir, que por ejemplo, que nosotros como seres humanos a veces tenemos nuestro famoso déjà vu, que ya estuvimos o no estuvimos, o de momento cosas así de que sabemos que la hemos vivido, pero no estamos al 100% seguro. Posteriormente viene Jung, que son las personas principalmente orientadas con el exterior e interior. Por ejemplo, en este caso tenemos la persona introvertida, que nos da una reflexión, y lo extrovertido es sobre todo el mundo con base a objetos. El yo y de mente consciente influye en el inconsciente. Por ejemplo, el consciente influye en nuestra vida y el inconsciente pues queda a través de esto olvidado. Luego sigue Fromm, donde es la combinación entre Freud y Marx. Y en esta situación, estas cosas que nos van a brindar es que seamos autoritarios, que seamos de forma que nos podamos autodestruir a nosotros mismos y que tengamos una conformidad con lo que tenemos. Esto va a ser un camaleón social para encajar en actitudes que nosotros a veces no sabemos desarrollar. La idea de la libertad, según Fromm, pues es trascendental porque nos caracteriza con la naturaleza humana y así como nosotros nos desenvolvemos dentro de el ser humano se desarrolla más en el ambiente social. Bueno, pues después tenemos la teoría psicoafectiva, donde tenemos el mismo cuadro comparativo. En este caso vamos a estudiar a Sigmund Freud, donde tenemos que es un médico neurólogo, sobre todo de origen judío. Se considera el padre del psicoanálisis y pensador que aún a través de los años sigue influyendo. Bueno, pues él tiene primero la teoría del psicoanálisis y el comportamiento de la personalidad y sobre todo la estructura de nuestra mente. El objeto de estudio pues son las percepciones presentes a través de nuestra memoria y sobre todo el pensamiento
de sentimientos. Su experimento o su teoría como tal fue saber la relación de los seres humanos de la capa mental. Sobre todo él decía que tenemos un mecanismo de defensa para olvidar o no aceptar las cosas, tener el libido de forma muy alta y que sea complejo. Su evaluación como tal es que las capas de la mente se dan a través de un impulso, un placer, sobre todo un instinto sexual, desde las etapas de la niñez. Carl Jung, por su medio, es médico psiquiatra, también fue psicólogo y es una figura clave para iniciar el psicoanálisis. Sobre todo los complejos de la psicología profunda, dice que la psique se divide en tres: el yo, el consciente y el inconsciente. Cualquier cosa que no esté en el consciente obtiene varias memorias, sobre todo en diferentes ámbitos, o se consideran que quedan olvidados. El inconsciente colectivo, pues, es una herencia psíquica que todos tenemos sobre el afecto de una experiencia y sobre todo en un reconocimiento de imágenes o primordiales dentro de nuestra memoria. Y su evaluación, pues, fue que los recuerdos que han sido reprimidos es por cualquier razón. Se quedan guardados en el consciente, sea porque sean muy importantes o a su vez no tuvieron mucha importancia o mucha atención en el momento. Erich Fromm es psicoanalista, psicólogo asociado con el psicoanálisis. Tiene muchos estudios tardíos, aunque prefirió el psicoanálisis como tal. Él se basa sobre la teoría del carácter que influye en la familia, amor y libertad. La enfermedad mental principalmente es un funcionamiento de nuestra conciencia y no se desarrolla de manera inconsciente y obtiene un proceso de aprendizaje. Su realidad social parte desde la política y economía del psicoanálisis, sobre todo que el ser humano tiene la capacidad de ser libre. El desarrollo humano, que son diferentes etapas, se va dando con la relación que tienen sobre las experiencias y la vida de la infancia. Si ustedes se dan cuenta, ambas teorías pues son desde la niñez estudiadas y desarrollan o desencadenan nuestro comportamiento desde cómo aprendemos y cómo generamos una acción importante y a su vez cómo nosotros consideramos las cosas en nuestra conciencia o solemos olvidar las cosas de diferente manera. Bueno, como actividad, les pido por favor que anoten sus temas correspondientes. Por ahí, chicos, tuve una falta de ortografía porque lo hice súper rápido y no se justifica, claro. Y ahorita que estaba dando su apunte, pues sí, sí lo vi y fue así de, no le eché corrector. Entonces, les pido una enorme disculpa. Ustedes no la vuelvan a tener. Y segunda actividad, por favor, en los cuadros comparativos anotar su paráfrasis sobre cada uno y colocar la imagen de cada autor. Y son 4 hojas. Les pido por favor que en este caso suban el apartado en la página en 2, es decir, la teoría conductista, que es el apunte y su cuadro comparativo, y en otro documento o si se les facilita las 4 imágenes, por favor, para yo poderlas tener aparte. Ya vendría siendo lo que es la teoría psicológica, cuadro comparativo. Pues espero que no haya dudas, les resumí la información lo más que pude, sobre todo dárselas a conocer de una manera sencilla y no se dediquen a investigar algo que es difícil de comprender o que se tiene que estudiar bastante tiempo para que tengamos lo más importante. Y la otra teoría que nos falta se las doy la siguiente semana. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia, si realmente no están aprendiendo como yo espero que lo hagan, que yo creo que sí, porque le ponen atención y le dedican tiempo, por favor me lo pueden poner en la plataforma y espero verlos pronto. Cuídense mucho y que estén muy bien. Y no se les olvide, pues este mapa ya se los había pedido de tarea, no es necesario que lo hagan, pero sí tener conciencia de que está muy resumido este cuadro. En este caso, si este mapa no lo han hecho, pues ya
prácticamente ya se los pasé para que lo anoten, ¿vale? Entonces espero que se encuentren muy bien. Nos vemos.